Antes de comenzar el vídeo quería deciros que muchas gracias por el apoyo y que bueno, ya somos 30 subs y como podéis ver ya he cumplido un año en YouTube. Así que si queréis enteraros de todo, de lo que voy a hacer, mirar la pestaña de comentarios del canal, ya que no tengo la pestaña de comunidad porque eso YouTube hasta que no tienes unos ciertos suscriptores no te deja. Y podéis ahí comentar y decirme las ideas que queréis para próximos vídeos y también si por ejemplo, hago un directo pronto o no. Así que dicho esto, dentro del vídeo. Hola a todos, bueno, estamos aquí en un segundo vídeo, sí, aquí en Flyline y como podéis ver en el título, pues hoy vamos a ver el nuevo aeropuerto. Quien dice nuevo, pues ya está de unos meses. Pero bueno, hoy puedo enseñaroslo, así que vamos a ir directamente aquí. Vale, estamos en la torre de control y como podéis ver, estamos aquí los 4 aeropuertos que hay, que es el JTPH, el JC06, el 04, el JSLL y este, el Roy de Jeffrey International. Pues este, el JKDX. Así que vamos a ir a él y como podéis ver, tiene pues unas 4 pistas bastante grandes, tiene muchas calles de rodaje, muchas puertas. Bueno, aquí veis los aviones que están, ¿no? Y, por ejemplo, podéis ver lo lejos que está de los demás aeropuertos. Lo vemos aquí. Y como podéis ver, por fin aquí ya está el otro aeropuerto. No está muy lejos, o sea, son unos 30 o 40 kilómetros. Y luego otros 30 más para la derecha, pues están el JSL, el otro. En el primer vídeo de este juego, pues hicimos de ahí hasta aquí. Que por cierto, si no lo habéis visto, pues lo podéis ver ahora mismo en una tarjetita que os lo dejo. Y nada, os ha gustado bastante este vídeo. Y hoy estamos aquí de nuevo para ver todas las novedades que han metido. Así que vamos allá. Vale, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir en un Boeing 747 porque es el tope. En el anterior fuimos con el A330, 300. Hoy vamos con el 747-400. Los Boeing sí que tienen cabina. El anterior no tenía cabina, así que este sí que tiene y está mejor hecho. Vamos a pillar ¿cuántas? No, KLM. Vamos a pillar un KLM típico y nos vamos a despegar del JSL al JKDX y así es una ruta bastante larga. Vamos a pillarnos. Aquí estemos en el aeropuerto, vamos a ir en uno grande aquí mismo. Y está de noche, parece ser. Vale, aquí tenemos nuestra aeronave y como podéis ver, antes mientras hablamos, vamos a conectar el pasillo que se dará a la J. Está conectando el pasillo. Por cierto, no sé cómo se escucha el juego, no sé si está bien configurado o se escucha de mucho los motores. Pero bueno, vamos a ir dentro. Y como podéis ver, está lloviendo y aparte pues está la cabina, ¿no? Que bueno, algo funciona. Aquí tenemos lo que viene siendo el piloto automático, ¿vale? Y la velocidad, el rumbo, la altitud, la velocidad de ascenso, bueno, ya veréis. Y bueno, aquí nos marca los flaps. Esta de aquí es la rueda, esta palanca. Estos son los 4 motores. Aquí las indicaciones. Aquí pues esto, lo del vertical y todo esto son indicaciones básicas y el mapita, minimapa. Vale, aquí a la derecha pues como siempre nos aparecen los pilotos y aquí el chat que de momento no está escribiendo nadie, así que supongo que no está conectada a ninguna torre de ningún aeropuerto. Pero bueno, si queréis un día que sea yo de torre y controlar así a unas aeronaves, aunque será en inglés, traduciré lo que escriba. Y si apoya este vídeo que vea yo que hay muchos likes, pues lo haré. Vale, primero que nada, vamos a ir directamente a configurar el ILS, que es la aproximación de nuestra pista. Digamos, este juego no tiene mucho, o sea, tenemos que ir todo el rato maniobrando nosotros, pero bueno, vamos a ir directamente a JKDX, lo podéis ver aquí, le damos y vamos a aterrizar, por ejemplo, en la runway, que es la pista 25, que es la más larga, si no recuerdo, ¿vale? Así que vamos a ir en la pista 25. Vale, ahora que una vez que tenemos ese paso, vamos a ir directamente a activar el Navilogo, que significa que el avión va a empezar a arrancar, ¿vale? Es una advertencia, básicamente. Vale, antes que nada vamos a preparar el piloto automático, vamos a ir dentro de cabina para que sea más realista así. Y primero vamos a poner el rumbo de la pista. Los números que tienen las pistas, como 25, 60 o algo, son los grados
sabemos que existen 360 grados, pues una pista de 20, una pista de 15, pues son los grados, ¿no?, que hay pues en norte, sur, este, oeste. No sé explicarme, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis que estamos apuntando hacia el grado 270, hacia allá, ¿vale? Y estamos, veis aquí en el avión, en W, que esto es, pues, en inglés, en este caso, sería oeste, ¿vale? Esto en inglés es oeste, west. Entonces, estamos apuntando ahora mismo hacia el oeste. Nosotros en la pista que vamos a despegar será la 04, que es ahí, en la pista de ahí. Y pues tenemos que poner el rumbo en nuestro cuadradito, que es nuestro piloto automático, el heading, que es el rumbo. Vamos a poner 360 grados, le vamos a poner 040, o sea, la pista 04, para abreviar. Se pone 04, no se pone 040. Se le quita el 0, básicamente. Vale, la altitud va a ser la altitud máxima de crucero que vamos a ir. Vamos a ir, como es un vuelo corto y este juego es todo muy cerca, vamos a ir a, yo que sé, máximo 15.000. Aunque sería muy brusco, que después tenemos que bajar muy rápidamente. Y una velocidad de ascenso que es por los pies, en este caso, por minuto, que vamos a ascender. Vamos a ascender a unos 2.800 pies por minuto, que es bastante, pero tenemos que ascender rápido, no hay otra manera para llegar a esta altitud, porque los vuelos son muy cortos. Y esto es lo que ha metido nuevo, que es la velocidad. Ahora la velocidad se puede autoactivar independientemente. Este de arriba es para la altitud, el rumbo y todo esto, y la velocidad independientemente, como es en la vida real, se le da aquí para mantener la velocidad que queremos que esté a 250 nudos, 300 nudos. En la aeronáutica se utilizan los nudos. Así que como hasta 10.000 pies no se puede sobrepasar los 250 nudos, es así, hasta que no llegues a los 10.000 pies no puedes sobrepasar los 250. Lo vamos a dejar en 250 o incluso 240, ¿vale? Y luego cuando estemos ya ascendiendo lo activamos y mientras lo controlamos nosotros con nuestro acelerador. Mejor dicho que acelerador es nuestra palanca de gases, así se le dice más técnicamente. Vale, pues una vez explicado todo esto, vamos directamente a quitar el este y ya están los pasajeros. ¿Veis? Esto es un bastante fallo. Ahí podemos ver un Ryanair aterrizando, no como algunos Ryanairs que aterrizan de golpe. Y vemos otro despegando a la vez. Nada, aquí no, aquí cada uno hace lo que quiere porque, bueno, en fin. Vale, vamos a ir directamente a darle marcha atrás. Aquí no tenemos ningún remolcador ni nada, un poco no realista. Le vamos a la V y automáticamente el avión va hacia atrás, así, por magia. Vale, como estamos ya un poco lejos de la terminal, le vamos a dar directamente a encender el motor en secuencia de 3 y 4, ¿vale? En el Boeing 747 he visto que se enciende el 3 y 4 y luego el 2 y el 1, ¿vale? Vemos ahí cómo suena. No sé si peta los oídos ahora mismo, pero bueno. Vale, quitamos la marcha atrás y paramos un poco con nuestros frenos a la B. Los frenos, los manual braking, que son los frenos manuales. Y le damos aquí dentro. ¿Veis? Ya se nos ha encendido al 19.6 están. Los motores están estables. Así que vamos a encender el 2 y el 1. Le damos aquí, 2 y 1. Y encendiendo. Como podéis ver, hemos puesto todo lo que viene siendo al piloto automático y se nos ha puesto aquí, ¿veis? 267, 0,4, 2800 y 500. Está bastante bien. Molaría que pudieses tocarlo tú aquí directamente, pero no te deja. Vale, lo dejamos en 240, que no sé por qué pone 200. Será por... La verdad es que no sé. El barómetro no estará bien alineado, no sé qué estará pasando, pero bueno, esto no es simulación. Esto es básicamente casi nada. ¿Veis? Aquí nos pone abajo los kilómetros, 70 kilómetros para el aeropuerto, para la pista en este caso. Y no nos aparece el minimapa aquí a la izquierda, que es un rollo, la verdad. Así que nada, ya estamos ready, ya están los motores estables. Vamos a darle luces de taxi, lo primero, que luces de rodaje significa. Ponemos flaps 5 o incluso 10, voy a bajar a 10. Ahí están, ahí se han puesto los flaps. Y vamos a armar los spoilers, que son los frenos de las alas. Lo tenemos armado por si acaso tenemos que hacer un
Por si acaso tenemos que abortar el despegue porque por cualquier cosa que sea, que se nos active automáticamente. Así que nada, vamos a meterle gas. Ahí vemos cómo estamos metiendo gas. Y ahí, muy bien. Y vamos a rodar hasta la cabecera de la pista. Vale, ya estamos aquí. Un dato es que creo que ya lo dije en el anterior episodio, y es que no podemos sobrepasar los 25 nudos en las calles de rodaje. Esto en algunos aeropuertos es dependiendo, hay algunos que son 30 creo, pero bueno, no vamos a sobrepasar los 25 por si acaso. Vale, ya estamos llegando a la cabecera y nos vamos a parar aquí en el punto de espera, que esto significa, esta raya de aquí es un punto de espera que tenemos que parar sí o sí. Sí o sí, si el controlador nos dice que podemos pasar, no hace falta parar. Así que vamos a parar, como no hay nadie controlando. Vamos a quitar las luces de freno. Vamos a poner las strobers, que las strobers sirven para entrar en pista. Cuando estás entrando en una pista o cuando la estás pasando, necesitas las strobers. Eso creo yo. Y las landing, pues para aterrizaje y despegue. Vale, lo demás está todo bien. Está todo configurado. Así que nada. ¿Veis ahí que pone la pista 04? Pues ya tenemos el rumbo puesto. Y voy a ver si viene algún avión. Derecha limpio. E izquierda limpio. Mira, tenemos otro KLM detrás nuestra. A ver qué está haciendo. A ver si se para. Vale, parece que se ha parado. Así que vamos a entrar en pista directamente. Vale, vamos a entrar directamente en pista. Parece que se ha parado. Me mola esta brújula de aquí. Vale, vale. Vamos a alinear. Alineamos. Creo que me he pasado. Sí, me he pasado de alineado. Pero bueno, corregimos. No estaba muy atento, la verdad. A ver. ¿Qué hace? ¿Qué hace el KLM? Mira, no sé qué está haciendo. No tiene que hacer así, pero bueno. Se está metiendo detrás mío. Eso no puede hacerlo. Vale, pues hacemos otra comprobación. Tenemos todo perfecto. Bueno, como la pista es muy corta, le vamos a dar toga, que toga significa máxima potencia. Así que frenos, le damos máxima potencia. Vemos cómo sube ahí. Soltamos frenos. Bajo el volumen un poco. Vale, 80 nudos. Echamos un poco de viento. V1, rotate. Rotamos. Steve Great. Gear up. O sea, subimos tren de aterrizaje. Mantenemos unos 10 grados de inclinación aquí. O incluso más. Vamos a mantener ahí. Entre 13 y 15. Y activamos el piloto automático. Quitamos un punto de flaps. Y enseguida quitamos otro punto de flaps. Ahí estamos. Siempre quedo a la derecha de la pista. Es que hay demasiado viento. Y quitamos flaps. Uy, 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 que se me va la velocidad, se me va la velocidad. Se me va la velocidad, que flipas. Claro, como le he metido máxima potencia, he tenido miedo y se me ha olvidado regular la velocidad. Vale, pues subimos bien. Estamos bien. Ahí estamos.
Vale, aquí podéis ver abajo el mapa, vamos a ampliarlo y nos pone la flecha de ir hacia la izquierda, así que vamos a virar ahora que vamos algo lentos. Estamos virando aquí con el rumbo. ¿Veis? Estamos girando. Aquí nos pone el rumbo también, arriba. Y vamos a girar pues hacia allá. El rumbo, vamos a ponerlo 3:15. Más o menos. Sí, 3:15, más o menos. Bueno, sería un poco menos, pero bueno. Aquí vemos los demás aeropuertos. Y ya enseguida, cuando lleguemos a los 10.000 pies, pues quitaremos luces y aumentaremos velocidad. Vamos a quitar los spoilers ya. Y continuamos. Perfecto, pues ya estamos llegando a los 10.000 pies. Enseguida, nada, aquí están escribiendo, ya se ha conectado una torre de un aeropuerto que no nos coincide, así que ya hemos llegado. Quitamos luces de strobos y landing y aumentamos ya la velocidad a una velocidad normal de unos 280. No vamos a ir muy rápidos porque llegamos enseguida. De hecho, 280 es muy lento. Bueno, entre comillas, para la altitud está muy bien, pero para lo que son un viaje normales es bastante lentito. Allá abajo vemos el JDPH, abajo, lo podéis ver, el aeropuerto. Está bastante guapo. Pues nada, vamos a ascender hasta nivel de crucero. Aquí nos pone que nos queda unos 50 kilómetros, lo veis aquí abajo. Así que nada, esperamos un poco hasta tener el aeropuerto en visual y empezaremos a descender. Y haremos un viraje o algo, ya veremos. Bueno, como nos queda poco, ya estamos en velocidad de crucero, vamos a directamente a quitar el este y vamos allá a prepararlo para que descienda a unos 1500 pies por minuto. Lo vamos a ir preparando y nada, vamos a mantener 280. Vamos a ver, 28 kilómetros, ya deberíamos descender, así que vamos a ir directamente a descender. Como veis hemos estado nada, un minuto si acaso, y ya tenemos que descender. Vamos a descender hasta unos 7000 de momento. Mira, ahí está amaneciendo, qué guapo, se ve ahí el sol. Y ahora dentro de un rato volvemos. Vale, ya nos aparece ahí abajo, podéis ver en el mapa, ya nos aparece el aeropuerto. Y entramos por esta pista que está marcada, no sé si la veis. Y entramos por esta pista de aquí. Así que vamos a ir así y vamos a hacer un giro y vamos a entrar así, alineados a la pista, ¿vale? Así que nada, vamos a ir girando. Bueno, vamos a ir recto de momento y luego giramos así, si veis el cursor, hasta aterrizar. De momento vamos a aumentar la velocidad de descenso un poco brusca, pero bueno, es lo que hay. Tenemos que llegar antes, ahí es allá abajo el aeropuerto, se ve. Y vamos a descender a unos 4000 ya. Vamos a darle 4000 y a los 10.000 ya activamos las luces y todo lo demás.
Veis, por ejemplo, aquí se ve la pista, pero no se puede ajustar el alejamiento como en el mapa exterior. Así que no sé, lo tendrán que arreglar o algo, pero bueno. Vamos a descender velocidad porque ya estamos por debajo de los 10.000 pies. Ahora los acabamos de pasar, así que vamos a poner 240. Ahora está disminuyendo, podemos poner frenos para que disminuya más rápido, pero no hace falta. Vale, ahora como ya hemos pasado el aeropuerto, está por aquí a la izquierda, vamos a ir girando ya hacia la derecha. Y eso, cualquier duda que tengáis, me lo podéis dejar y yo la respondo. Cualquier duda de este juego, de cómo se utiliza una cosa o curiosidad. A ver, yo no sé de todo, pero algo conozco. Vale, tenemos JTPH, la torre está conectada a TC, pero no nos interesa. Nosotros vamos a llegar a J al otro, así que vamos a ir un poco más allá. Mientras vamos a ir ya poniendo approaching runway 25, creo que es JKDX, que son las siglas del aeropuerto, digamos, y voy a poner mi número de vuelo KLM 3827, lo podéis ver aquí abajo. Lo voy a copiar por si acaso y lo voy a dar. Vale, mientras voy a girar. Está bien siempre avisar, aunque la mayoría de gente no lo hace porque esto no lo simula, pero bueno. Vamos a girar ya para alinearnos con la pista final. Vamos a quitarle un poco de velocidad de descenso. Y vamos a bajar de velocidad a 220. Y activamos Throttle Landing, que se me han olvidado, las tenía que activar ya, pero bueno. Giramos más, giramos más. He pasado un poco, pero es que este juego es muy difícil porque no puedes hacerte un plan de vuelo ni nada para que lo haga él, pero bueno, lo tienes que hacer tú manualmente. Vale, hemos llegado a los 4000, mantenemos 4000 de altitud de momento. Y tenemos que hacer así, un giro en el mar y luego a la derecha. Me he dado cuenta que el approaching lo he puesto mal, ¿vale? Es APRO X ING, creo. Así que bueno, tampoco sé yo mucho inglés. Vale, vamos a girar ya un poco. La verdad es que nunca creo que he aterrizado en la 25, pero bueno, ya veré. Vale, ya estamos casi. Vamos a reducir a 200. Y vamos a poner ya un puntito de flaps. Ahí, perfecto. Vamos a ir girando así para hacer el oval oeste. Y ya cuando estemos alineados lo cogeré manual. Desactivaré el piloto automático y ya lo vuelo yo. Vale, quitamos, bajamos a 280. Ponemos otro punto de flaps. Tranqui. Ahora he puesto el flaps y ahora irá de rechupete. Activamos los spoilers, los armamos. Y vamos a ir dentro de cabina, que vamos a bajar ya altitud. Y vamos a quitar el piloto automático. Y lo voy a controlar yo ahora. Si me pone el caution. Pero bueno, lo voy a controlar yo. Vale, un poco a la derecha. Ahí está, ahí ya la veo la pista en el radar, en el mapa. Activamos tope y bajamos tren de aterrizaje. Quitamos también el este del control de velocidad y nosotros lo vamos a controlar, así que estamos alineándonos. Baja más, voy un poco alto. Vale, ya estoy alineado, podéis ver ahí en el minimapa. Bueno, más o menos. Ya veo ahí las luces de la pista, la podéis ver vosotros. Es muy difícil de alinearte en este juego. Vale, estamos todo preparado. Sí, ya está todo, están puestos los frenos. Vale, pues nada. Ahí va. Me estoy desconcentrando. Ahí. Vale, tenemos mucha niebla, parece ser. Pero bueno. Y se ha puesto ahora mismo de llover. Vale, eso es un aviso de que vamos lentos. Nos dice que pull up, que levantemos. Eso porque vamos lentos. Vale, ahí estamos. Vamos un poco altos. 1000. Vale. Espero que no haya ningún avión en la pista porque yo he avisado.
así que ya me da igual. Voy un poco alto. Vale. Tranqui. 200. Bueno, la pista no es muy larga. 100. 40. 20. 10. No ha sido muy suave, pero bueno, está bien. Y bajamos. Ahí, ya hemos bajado el morro. Frenos. Ahí. Se nos han activado los frenos. Ahí están. Y justito, Justito, toda la pista. Bueno, también hemos ido un poco altos y también puede ser por eso. Vale, limpiamos avión. Limpiar significa quitar los flaps y los spoilers y todo eso. Aumentamos un poco potencia y quitamos los strobers, landing y ponemos las taxi. Pues no me lo esperaba, la verdad. Por niebla ha estado bastante difícil. Pero bueno, más que las pistas son muy cortas para un Boeing 747. Vamos a frenar en el punto de espera. Aquí. Vamos a ver, no viene nadie por allá. Y vamos a ver, ahí se ha estrellado uno, no viene nadie. Metemos un... Pues iba, he metido máxima potencia sin querer. Vale, cuidado. Vale, pues estos son los medianos y estos son los grandes. Nos metemos en uno de estos grandes. O ahí detrás también hay, pero bueno, vamos a meternos en uno de estos de por aquí. Vamos a ver... En este mismo, en el de la derecha. Vale, aquí no hay línea para seguir. Así que tenemos que hacerlo manualmente. Vamos a verlo. Y... ya podemos girar. Igual me he pasado. Sí, me he pasado un poco. Bueno, no pasa nada. Es que es muy difícil. Más con este avión. No es de mis mejores momentos, la verdad. Vale, ahí estamos. Ahora sí que estamos alineados. Tengo que ver dónde está la esta. Quitamos potencia y frenamos. Ahí estamos. Perfecto, pues ya estamos ahí. Vamos a quitar motores. Quitamos todos los motores, apagamos motores. Y conectamos pastillo. Quitamos taxi. Y quitamos... Bueno, aún no porque no se han apagado los motores. Vale, ahora que se han apagado los motores, los quitamos. Y ya está. Y bueno, hasta aquí el vuelo a este nuevo aeropuerto. Aquí estamos viendo otro avión. Y nada, os dejo ahora unas cinemáticas del aeropuerto y nos vemos en otro vídeo. Si os ha gustado, ya hemos todo quitado, sí, pues ya está. Adiós.